Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Manchester City. Después de lo que fue el partido frente al Real Madrid de los playoffs, jugando en condición de local, que terminó perdiendo 3-2, vamos a estar hablando acerca de un tema que ya había mencionado un par de videos atrás cuando hablamos de los peores fichajes que se habían realizado y que con lo que fue el partido, lo que planteó Guardiola y cuánto utilizó a sus fichajes, me deja a mí sin ningún tipo de duda lo que han sido 218 millones de euros tirados a la basura. Les voy a explicar el por qué pienso así, por qué ya lo había planteado antes y por qué este último partido termina de confirmar mis sospechas. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del mismo. En la llave sin duda más interesante que tienen estos nuevos playoffs de la Champions, en este formato novedoso en el cual primero se van a tener que eliminar los equipos que habían terminado en la tabla entre el puesto 9 y el puesto 24, Manchester City se enfrentaba al Real Madrid. Es cierto, es un partido de ida y vuelta, la próxima semana vamos a tener el siguiente partido, pero sin duda da la sensación que después de lo que fue el partido en Inglaterra, la serie está más que decidida. Y es que el Real Madrid dio un golpe sobre la mesa y le terminó ganando 3-2 al Manchester City en condición de visitante. Un encuentro que en dos ocasiones el City estuvo en ventaja. 1-0 había comenzado el partido, lo empató el Real Madrid y luego el City se volvió a poner 2-1. Sin embargo, en ninguna de las dos ocasiones pudo sostener la ventaja y para colmo encima hacia el final del encuentro termina perdiendo el partido. Claro, uno piensa, 3-2 perdiendo en condición de local, lo que va a hacer en el Bernabéu, vamos a ser honestos. De por sí, cualquier partido, cualquier llave de Champions en el marco en el cual el Real Madrid más cómodo se siente, ir a jugar al Bernabéu en desventaja parece prácticamente imposible y si encima es este Manchester City que estamos viendo en esta temporada, realmente las posibilidades son menos de un 0,1%. Y es que el resultado realmente es mentiroso. Uno pensaría 3-2, fue un gran partido, sobre todo teniendo en cuenta que el Madrid lo gana en los últimos minutos con lo que fue el tanto de Jude Bellingham, pero realmente en el trámite del encuentro no hubo esa paridad. Salvo algunos minutos del Manchester City, sobre todo posteriores al 1-0 que termina marcando Haaland, gracias a una muy buena jugada entre Grealish y Guardiola. La verdad es que el Real Madrid lo superó ampliamente, tuvo muchas más situaciones, fue mucho más dominante, supo cómo jugar, lo presionó muy bien en la salida, el Manchester City no sabía qué hacer con la pelota en los pies, sobre todo cuando estaba en su campo, una de sus mayores virtudes y algo de lo que más se ha jactado Guardiola a lo largo de toda su carrera como entrenador, la salida desde abajo, utilizando el arquero, los centrales, el número 5, los laterales. Bueno, el Real Madrid con la presión ejercida con sus delanteros, con Mbappé, con Vinicius, Rodrigo y Bellingham, hicieron imposible una salida cómoda y forzó muchos errores, a tal punto que, sin duda, hasta el 1-2, cuando todavía estaba ganando el Manchester City, la gran figura del encuentro era Ederson. Había tenido, sin duda, el mejor partido de la temporada, una temporada donde el brasileño ha tenido muchos altibajos, inclusive en algún momento Ortega Moreno le había ganado el lugar, y venía siendo la gran figura porque había tenido muy buenas atajadas, sobre todo frente a Kylian Mbappé. Sin embargo, claro, a lo largo de la temporada una constante en el Manchester City han sido los errores individuales y es lo que lo termina condenando justamente en las dos últimas acciones. En lo que iba a ser el 2-2, ese Ederson que venía teniendo 80 minutos fantásticos, primero sale mal con la pelota en los pies y después da un rebote inexplicable para que Brahim termine marcando el 2-2. Y luego ya por una cuestión de inercia, un Manchester City que acababa de marcar el 2-1 de penal, a los 2 minutos o a los 3 se lo empatan rápidamente, totalmente desmoralizado, se termina comiendo el 3-2 en una muy mala jugada, primero por parte de Kovacic que juega atrás, la defensa que no puede recepcionar bien, y Ederson que sale, no sé, a cazar moscas nuevamente, prácticamente afuera del área y queda Jude Bellingham con la pelota servida para empujarlo. Vuelvo a repetir, en cualquier contexto, 3-2 frente al Real Madrid en condición de local, teniendo que definir en el Bernabéu, es casi una sentencia de muerte, ni les digo si encima es este Manchester City de la temporada actual.
Cuando hablé hace un par de videos atrás de los peores fichajes de este mercado, hablé del Manchester City como para mí el equipo o uno de los equipos que peor había fichado. Y muchos me dirán seguramente que se reforzó muy bien, es el que más gastó, es el que más invirtió. En un mercado de invierno en el cual prácticamente ningún equipo hizo grandes desembolsos, el Manchester City fue a buscar varios jugadores y además en posiciones que necesitaba. Fue a buscar centrales, fue a buscar un volante, un número 5 y fue a buscar también un extremo barra delantero para acompañar un ataque que no venía siendo de lo mejor en la temporada. Y sí, la verdad que si uno piensa simplemente en las posiciones que cubrió, muy bien lo que hizo el Manchester City. Sin embargo, si uno ve los jugadores que trajo, lo que pagó por esos jugadores y la participación que tuvieron en este partido importante, es más, vamos a ser honestos, en lo que va de la temporada y probablemente en toda la temporada era el partido más importante de la misma. Lejísimos en la Premier, muy difícil alcanzar a un Liverpool con la ventaja que le ha sacado. Lo que le quedaba al Manchester City era competir en Champions y enfrentarte al Real Madrid sin duda con el historial que se viene teniendo en las últimas 4 temporadas, con todo lo que representa el Real Madrid por ser el último campeón, el golpe anímico que podría haber significado eliminar al conjunto español, era el partido más importante de la temporada y los fichajes de Guardiola solamente participaron 6 minutos. Y es que el City en este mercado se gastó 218 millones de euros. Trajo 2 defensores centrales para mejorar una saga que tenía muchos nombres pero que entre lesiones y bajones de nivel no estaba dando a la talla en la actual temporada. Sin embargo, trajo 2 jugadores de 20 y 18 años, 2 apuestas absolutas en las cuales se invirtió 77 millones de euros. 40 fueron los que se pagaron por el uzbeko Kusanov, que llegó desde el Lens del fútbol francés, y 37 lo que se pagaron por Víctor Reis, el joven central del Palmeiras. Sin embargo, este último inclusive ni siquiera ha sido inscripto en la Champions, mientras que Kusanov no vio un solo minuto. Pero claro, con los antecedentes de lo que habíamos visto en Premier en los partidos anteriores, no daba muchas garantías poner a Kusanov frente al Real Madrid. En la mitad de la cancha se trajo a Nico González. Se necesitaba un número 5 ante la ausencia de Rodri por lesión y teniendo en cuenta además que todos los demás volantes del Manchester City no venían cumpliendo ese rol o no venían teniendo un buen nivel a lo largo de la temporada. Los Kovacic, los Gundogan, hasta inclusive Kevin De Bruyne, más allá de que no es el mismo rol, no venía teniendo un buen año y necesitaba reforzar esa mitad de cancha para tener un primer pase y sobre todo recuperación. Bueno, Nico González salió 60 millones de euros y no jugó un solo minuto frente al Real Madrid. Y la última compra, o en realidad la primera que se hizo, pero la más importante porque fue la que más dinero se desembolsó, los 75 millones de euros por el egipcio Omar Marmoush, de 3-4 meses si quieren con toda la furia, en gran nivel en el Eintracht Frankfurt alemán, y un jugador el cual venía para ser titular, entiendo yo, teniendo en cuenta que ninguno de los extremos salvo Savinho venía teniendo una buena temporada, ni Grealish, ni Doku, ni el mismo Foden venía jugando bien. Es más, el mismo Foden termina siendo suplente frente a Real Madrid y solamente ingresó 6 minutos en este partido frente a Real Madrid y siempre se optó por otras opciones en anterioridad a lo que iba a ser el fichaje más importante de este mercado. 218 millones de euros es lo que gastó el Manchester City y evidentemente con el partido del otro día totalmente tirados a la basura. ¿Y por qué digo esto? Está claro que son jóvenes, son jugadores que probablemente en el City puedan llegar en algún momento a explotar y mostrar un buen nivel, pero también está claro que, salvo el caso de Marmoush, que hoy en día se ha convertido en alternativa, los otros de momento corren con bastante desventaja. El mismo Nico González, que venía para ser supuestamente el reemplazo de Rodri, terminó jugando Stones, que es central, antes que él de número 5 frente al Real Madrid. Y de los dos centrales directamente no digo nada. Dos jugadores que antes justamente, por ejemplo, Stones, Rubén Díaz, Ake, Bardiol o el mismo Akanji, van a tener que ser los sextos, séptimos centrales, y son jugadores que está claro no tienen la misma jerarquía más allá del potencial que puedan tener. El Manchester City tendría que haber invertido 218 millones de euros, si quieren, en vez de en 4, en 3 o 2 jugadores, pero que lleguen y sean titulares, o como mínimo lleguen y sean importantes en este plantel. Y da la sensación que ninguno de los 4 de momento lo van a hacer. Y digo que son 218 millones tirados a la basura porque son 4 jugadores que además, en un mercado de verano, en vez de en un mercado de invierno, que como sabemos los valores se van mucho más a la salsa, probablemente hubiesen salido la mitad.
Nico González en vez de 70, podría haber estado mucho más cerca de los 40. Kusanov y Víctor Rey son jugadores que probablemente podrían haber salido por 30, 25 o hasta 20. Sobre todo el caso del brasileño, que parece muy exagerado, 37 millones de euros por un central con apenas 18 partidos en Palmeiras. Estevao, la gran figura que tiene Palmeiras, que es extremo, que tiene 17 años y es más joven, se fue por menos dinero al Chelsea. Es increíble la cantidad que se pagó por este central. Y en el caso de Marmoush, es un jugador interesante, pero no deja de ser un verano que ha tenido en el fútbol alemán. Ya tiene 25 años, no es un chico de 20, y pagaste 75 millones de euros. Me parecen precios sobreexagerados por donde se lo mire, y eran precios a pagar simplemente por jugadores que te hicieran la diferencia y que te sirvieran para poder salir adelante en la Champions en esta temporada actual. Si no, no había ningún apuro y ninguna necesidad de gastar esa cantidad de dinero. Y si encima la gastás en jugadores que ni siquiera has utilizado, realmente lo del Manchester City pasa a ser un papelón que acompaña lo que ha sido la tónica de la temporada. Un equipo totalmente fuera de lo normal en lo que ha sido la etapa de Guardiola y que empieza realmente a hacer pensar cuánto tiempo más le quedará al español el frente del banquillo. Veremos qué pasa en la vuelta, pero mi opinión es clara. Realmente creo que en cualquier contexto, para cualquier equipo, sacar al Real Madrid en una eliminatoria de Champions, jugando en el Bernabéu y encima habiendo perdido 3-2 de local, es básicamente una utopía. Y si encima el equipo que tiene que lograr eso es este Manchester City, con todos los problemas que tiene para salir jugando, con todos los problemas defensivos que tiene y las dificultades para generar chances claras, realmente lo vuelvo a repetir, me parece que son demasiados los problemas para poder salir adelante en esta serie. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.